Comunidad Minera. Saludos amigos, ¿qué tal? Con ustedes Víctor Santos Suriel, iniciando una nueva edición de Comunidad Minera. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta hora, donde trataremos temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Y es que aquí en Comunidad Minera promovemos la minería responsable, que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. Hoy tenemos un programa muy especial con el doctor Pelegrín Castillo, donde conversaremos sobre la inmigración ilegal de los haitianos a República Dominicana y las posibles soluciones. Pero antes pasaremos a la sesión del comentario semanal de Comunidad Minera. Vimos el pasado día 18 en las redes sociales un comunicado de organizaciones sin fines de lucros y la Fuerza Viva del municipio de Maimón, eso es en Monseñor Noel, donde están solicitando al presidente Luis Abinader y específicamente al Ministerio de Energía y Minas que la pronta apertura de la mina de cobre, zinc y oro de la empresa Cormidón. Es una mina subterránea que el pasado 31 de julio tuvo un derrumbe donde quedaron atrapados 2 mineros que gracias a Dios pudieron ser recuperados, pero que lleva en un año ha tenido 3 accidentes, 2 de ellos fatales, donde fallecieron mineros. El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, pues paró las operaciones, que fue lo que debió haber hecho cuando ocurrió el segundo accidente, este fue el tercero. Y paró la operación hasta que contrataron una compañía internacional que hiciera una auditoría integral de la seguridad minera en esa mina, lo cual es lo correcto. Pues bueno, ya llevan cerca de 2 meses que ese proyecto está paralizado por decisión del Ministerio de Energía y Minas. Y el pasado 21 de septiembre vimos también en las redes sociales cómo el sindicato de obreros de la empresa Cormidón tuvo una reunión o una demostración en el parqueo de la mina y fueron rodeados por agentes policiales y de los equipos SWAT de la policía. Los mineros se quejaron que porque ese trato era una demostración pacífica, donde lo que pedían que abrieran la mina lo más pronto posible. Y hay que ponerse del lado de la comunidad, o sea, son padres de familia que no tienen su sustento, pero el Estado en este caso está haciendo lo debido. Hasta que no se compruebe por una tercera parte, en este caso una compañía internacional especialista en ese tipo de auditoría, pues no le estás permitiendo. Ahora bien, ¿qué debería hacer el Estado? El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, lo que debería decirle, ya pronto va a terminar o terminó. Hoy estamos a 22 de septiembre, que estamos grabando este programa, y no ha habido un comunicado del Estado ni de la empresa que especificara más o menos o aproximadamente para qué fecha ya entrarían y cuáles serían los cambios sugeridos por esta empresa auditora. Y eso traería tranquilidad a esas comunidades que están muy inquietas, señores, muy inquietas, un estado de ansiedad, porque han perdido su sustento y no le dan respuestas. Esperemos que el Estado tome carta en el asunto y que le diga más o menos cuándo van a empezar a reiniciar las actividades en ese proyecto minero, si es que la auditoría lo permite. Eso también veremos. Por el otro lado, quiero informarle a nuestra teleaudiencia de que ya el programa Comunidad Minera saldrá de los medios tradicionales. Por 7 años estuvimos informando en temas de educación,
en asuntos técnicos mineros, ambiental y también el aspecto social de la minería. Y ya es momento ya de dar un nuevo paso. Estaremos en las redes sociales muy activos, con videos cortos de 2 a 3 minutos. Y eventualmente, si mi señora lo permite, voy a poner un estudio para hacer entrevistas en una habitación de la casa o en la oficina, abrir un espacio para eso. Pero eso está en veremos esa parte. Lo que sí que estaré en constante contacto con ustedes a través de las redes sociales, con esos videos cortos, tratando temas específicos de la minería. Y también nos mantendremos como asesores de la Iglesia Católica en los temas mineros ambientales. O sea que no es que esto no es un adiós, sino es hasta luego, porque continuaremos vigentes en los temas mineros del país, a ver si ocurren los cambios que hemos sugerido aquí. Comunidad Minera en un inicio fue puramente educacional y fue sustentado por las compañías mineras. Pero a medida que nos estuvimos involucrando en los temas sociales y ambientales, el aspecto técnico mineros pasó a un segundo plazo y empezamos a ver ciertas áreas en los temas ambientales como transparencia, que las empresas y el Estado se niegan a hacer los cambios necesarios. Así como los aspectos sociales, como los programas de responsabilidad social se han convertido aquí en República Dominicana en la minería, básicamente relaciones públicas. Bueno, son evaluados, yo que tuve la oportunidad de entrevistar varios de los programas sociales, específicamente de Barrick, Pueblo Viejo, y pude desarrollar una buena relación con esas comunidades. No llenan la expectativa que dicen la empresa de desarrollo y de sostenibilidad, son pura historia. Y todo ese discurso de cómo definen las mineras dominicanas, la minería responsable, sin transparencia en los temas ambientales, que son sin tener programas que verdaderamente busquen el desarrollo, el mejor vivir de esas comunidades, y que quieran a través de contratar compañías especialistas en comunicación, crear una percepción de que la minería es buena. Quieren crear una percepción, no una realidad. Y son cosas que aquí en Comunidad Minera en los últimos años hemos estado combatiendo constantemente, de por qué no hacemos una minería responsable y sostenible, como dicen ellos. Solamente hay que invertir más recursos. Pero esos proyectos enormes como el de Barrick Pueblo Viejo, ¿cómo usted explica que después de, 9, 10 años de producción comercial, usted tenga en los alrededores problemas con el fluido eléctrico? Hace unos 10 días, 12 días, hubo una reunión con la gobernadora de Sánchez Ramírez para tratar un tema que desde cuando iniciamos Comunidad Minera había problemas con el fluido eléctrico de esas comunidades en los alrededores de Barrio Pueblo Viejo. Y hasta la fecha que no se han solucionado del todo. Van y hacen, toman una foto con un camión de la URSS, que estamos coordinándolo, muchas reuniones. Pero ¿usted cree posible que una minería responsable, con cerca de 10 años de producción comercial, un proyecto tan grande como ese, que le ha generado tantos recursos al Estado y a la empresa minera, y que estemos todavía con esas precariedades en servicio eléctrico, servicio de agua potable? ¿Qué mejoría de educación hay? ¿Y qué podemos decir de Farcondo, que ha sido certificada por la ISO? No me acuerdo que 904, 901, la específica en el tema ambiental. ¿Cómo lograron esos permisos
esas certificaciones con esa chimenea de humo negro que está botando y llamarle minería responsable. Y esas son de las cosas que contradecimos aquí en Comunidad Minera, que podemos hacer las cosas, podemos desarrollar la minería. Se puede, no, aquí nunca nos pusimos. Al contrario, queremos que haya más minería. Pero no la forma en que se está realizando aquí en República Dominicana, dándoles la espalda a las comunidades mineras. Todos los recursos se los lleva el Estado, lo invierte en otro lado. Y continúan las mismas o peores condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de las comunidades mineras. Ahí solo se benefician los empleos directos que genera y los indirectos. El que no está agraciado con uno de esos empleos está en malas condiciones. Su vida se le ha hecho más costosa, más difícil. Y esos son de los problemas. Y eso es lo que nosotros luchamos aquí en Comunidad Minera, de cambiar aquí en este país. Se puede hacer la minería, pero no la minería que estamos haciendo ahora mismo. Cada vez que un proyecto minero, los precios bajan, no reporta beneficios, pues no le toca nada a las municipalidades. Y cómo el Estado permitió en Maimón que la empresa minera Cormidón le entregara a la comunidad del 5% que le toca de los beneficios, basado en la ley 6400 de medio ambiente, y que un alcalde despilfarrara 320 millones de pesos que debieron haber sido destinados a obras de desarrollos, y se quedaron con los brazos cruzados en el gobierno de Leonel Fernández y Danilo Medina. Esa no es la minería que necesitamos aquí en el país. Por eso que tiene toda esa gran oposición, y es por la desilusión, toda la fantasía que le crean las compañías, las empresas de comunicación, cuando en la realidad es una percepción, en otra palabra, un engaño. Son cosas que tenemos que cambiar si queremos desarrollar los nuevos proyectos mineros o la expansión de los antiguos. Ese ha sido el comentario semanal de Comunidad Minera. Regresaremos en breve con la conversación con el doctor Pelegrín Castillo. Saludos, ¿qué tal, amigos? Iniciando nuestro conversatorio con el doctor Pelegrín Castillo. Saludos, Pelegrín, cuánto gusto verte. Muy contento, Víctor, de encontrarme de nuevo aquí en tu programa, y especialmente invitado para tratar el tema de los temas, la crisis haitiana. El tema de la inmigración ilegal haitiana que yo no le voy a solucionar. Yo vuelvo y te corrijo. Por hábito, por inercia, decimos migración ilegal. No es migración, es ocupación. Bueno. Es éxodo masivo. Ojalá fuera migración. Si fuera un problema migratorio, tiene solución fácil. Los problemas migratorios no son tan fáciles. Estados Unidos no ha podido resolver con México. Pero es que Estados Unidos tampoco tiene propiamente problemas migratorios. Estados Unidos tiene ahora mismo un problema interno de carácter político, ideológico, que ha radicalizado esa sociedad. Eso fue parte del gobierno de Donald Trump. Yo no creo, yo creo que venía de unos procesos anteriores. Y Trump, en realidad, aceleró. Es la reacción de una derecha. No, eso no se puede plantear en términos de derecha, de izquierda. Hay una parte importante de la sociedad norteamericana que siente los efectos de la tendencia a la oligarquización de la sociedad norteamericana. Eso está muy estudiado ya. Y esa parte, en una sociedad que históricamente tuvo un sentimiento democrático, igualitario, fuerte, se está ahora radicalizando. Y fundamentalmente la mayoría blanca, que de clase media y de trabajadores que han sentido los efectos de la globalización en su vida
en su cotidianidad. Eso es lo que está en la base de la crisis. Yo pensaba que con Biden se había mejorado esa situación con el tema de los migrantes y vemos que están llevándolo en avión a diferentes estados. Hay muchos problemas serios porque la manera de abordar el tema migratorio, los demócratas entienden que tiene que haber una política de fronteras abiertas. Obviamente hay una intención política. Ellos quieren consolidar en muchos estados unas mayorías integrando esa migración para así tener más perspectiva a futuro. Los republicanos, y concretamente Trump lo llegó a plantear formalmente, era que Estados Unidos necesitaba abordar el problema en el origen, porque hay países emisores y países receptores. Estados Unidos es el gran país receptor del mundo, pero los países emisores de toda la región están desestabilizados. Incluso muchos de los países pierden capital humano, porque eso es un aspecto que no se ha analizado. Estados Unidos se está llevando los mejores recursos, igual que Canadá, de todos estos países. Entonces eso agrava los problemas estructurales de países como República Dominicana. Eso es correcto, o sea, las oportunidades en Estados Unidos son mayores que las de acá. Y el profesional dominicano, que lo viví yo en experiencia, no son tan valorados. O sea, que es un muchacho con unas formaciones académicas estupendas y lo contrata ya sea el Estado y le ponen arriba a un político que no es especialista en el tema y como dicen, y le bajan línea en su aspecto profesional. Claro que renuncian y se van. Hay un problema muy serio que tiene que ver, que yo lo he dicho, incluso eso lo planteé yo en el Capitolio, una reunión grande de comunidad de democracias, un evento que se hace cada cierto tiempo, y yo fui el único invitado del Caribe a ese encuentro hace ya muchos años. Yo le dije que Estados Unidos tenía que revisar su política hacia los países de la región, porque tiene la tendencia a entenderse su relación de poder, la establece con las oligarquías locales, no con los pueblos. Y eso lo que hace es agravar los problemas estructurales de países como el nuestro. Eso es correcto. Ya hace tiempo yo noté esa situación. Sí. A pesar que hay varios programas que ellos tratan de penetrar en el pueblo. Y obviamente cuando una sociedad se configura alrededor de una economía capturada por prácticas extractivas de renta, lo único que hace es básicamente concentrar. Por eso República Dominicana tuvo los índices de crecimiento impresionantes, pero al mismo tiempo cuando ve los índices de desarrollo humano o cuando ve experiencias como esta ahora en estos días del huracán Fiona, tú te das cuenta de que algo anda muy mal, como decía el editorial del Nacional de hace unos días. ¿Por qué? Porque en realidad ese crecimiento es un crecimiento que es deleznable, es fofo, no tiene base sólida, porque no está centrado en un proyecto nacional integrador de los dominicanos. La alta concentración que hay en la sociedad dominicana te expulsa a dominicanos al exterior, te lo expulsa a la informalidad, te lo expulsa a la economía canalla, o te lo lleva a la política como la vía alternativa. Entonces así ni el Estado funciona. El Estado dominicano, Víctor, tiene aproximadamente 900,000 servidores públicos. 900,000. Casi. Y empleos formales de la economía no llegan a 2.5, creo, millones. Okay. Entonces, cuando tú ves la relación empleo formal por empleo público, tú te das cuenta, espérate, aquí hay algo que no está bien. ¿Quién paga eso? ¿Es sostenible? No es sostenible, porque teniendo las condiciones de ser una sociedad
muy productiva, con una vocación exportadora, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Esa ha sido la dirección que han tomado nuestros gobernantes en los últimos 20 años. Y yo no veo cambio ahora. No, es que... Yo veo el mismo patrón del PLD. Es que el modelo que impera en la política dominicana, lo está diciendo el presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos. Una persona que tiene 40 años en la política, haciendo política y estudiando política. El modelo nuestro, científicamente, se puede caracterizar como un modelo clientelar, populista, patrimonialista. Eso determina ese rasgo pronunciadamente presidencialista que tenemos, donde la cultura política te genera no servidores públicos, sino jefes. Jefecitos. Este es el problema. Te genera un gran jefe, muchos jefes y muchos jefecitos. Entonces, se rompe la relación del político con el ciudadano, porque el político se siente que es un jefe que da favores. Entonces, la política nuestra está distorsionada hace muchos años. Bueno, yo te diría que desde el origen, porque el ciudadano recibe como favores lo que se le debe garantizar como derecho, como libertades, o se le dispensa de obligaciones que la otra parte que no se trata, como una gracia que se puede otorgar o no a discreción. Entonces, ese tema está en la base de las deformaciones nuestras. Claro, tú no entiendes eso si no ves el modelo de desarrollo económico, la captura de la economía por grupos de poder que creen que tú es una finca con pasaporte. Sí, pero siempre ha sido así, Peregrino. Bueno, anteriormente disimulaban más. El problema, fíjate, no siempre ha sido así. Hubo una etapa, te lo puedo decir, donde después de la guerra civil, el país desarrolló un tipo de política con líderes muy fuertes, carismáticos, intelectuales, con una visión de país equivocado no. Joaquín Balaguer, Francisco y Peña eso Gómez, le daba cierto margen de autonomía frente a los verdaderos grandes electores, que son los que aparecen en la etapa posterior. Sale Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez en la escena política, y entonces se produce una experiencia donde la política, en vez de institucionalizarse, vuelve a ese mismo esquema, solo que cambiando la forma. Ahora el clientelismo es diferente, porque viene con una envoltura de programas de solidaridad, programas de subsidios sociales, etcétera. Vamos a ser realistas de la cultura dominicana. El que se involucra a política en uno de los partidos mayoritarios está buscando provecho personal, usualmente. Yo voy a hacer campaña para fulano, ya fulano aprobó. Es que la política se convierte en el campo de inversión más rentable con menos riesgo. Pero es correcto. Por eso hay corrupción estructural, corrupción sistémica, corrupción cultural. ¿Cómo tú controlarías esa cultura que tenemos ya? El problema, Víctor, es que tenemos que preguntarnos, ¿es ese modelo sostenible? ¿Puede la sociedad, la economía, el ciudadano seguir pagando ese modelo? No, los números te dicen que no. Las contradicciones que se están generando en la sociedad dominicana, incluidas las que se están generando alrededor del tema haitiano, óyeme, se derivan directamente de eso. Es un Estado que tiene dificultades para cumplir sus fines esenciales. Pero los políticos no quieren cambios. Óyeme, es como las mineras que no quieren cambios. Yo te lo planteo de esta manera. Yo he estado en la política. El problema fundamental, más que de los políticos,
es de las clases dirigentes, porque quiero en eso ser justo. Los políticos tienen la mayor responsabilidad legal, formal, moral, ok, pero tú no entiendes la política sin la política dominicana y mucho de lo que pasa en América Latina, si tú no ves el proceso de captura de las élites políticas por parte de grandes fuerzas que se convierten en grandes electores nacionales y extranjeros. Ejemplo, cuando aquí se crea un consorcio de grandes grupos que dice, nosotros vamos a definir las reglas de la política y vamos a pactar con los partidos que estén dispuestos a concedernos lo que nosotros exigimos. Ya, ahí empieza una consolidación de un sistema, o sea, la concentración que se da en la economía, entonces empieza a reflejarse en la política. Y es un proceso que se va retroalimentando. Alta concentración de la riqueza en República Dominicana, de las oportunidades de negocio, te conducen a alta concentración de la política, te produce un resultado de corrupción, colusión, prácticas anticompetitivas, que la economía no funciona como una economía capitalista, ni como una economía productiva, porque no es necesario. Hay eso que tú dices, por ejemplo, tú vienes con un grado de doctor, PhD, y vas a una empresa. La empresa no necesita PhD para aumentar su rentabilidad. No. ¿Por qué? Porque ya obtiene mayor rentabilidad, contratos extraeconómicos al amparo del favor político. Preferencial. Ay, claro. Lo que yo quería decir, Pelegrín, es que mira, ya nosotros sabemos los problemas institucionales que tenemos, no de ahora. Cuando Leonel Fernández hicieron el estudio Atalí, ¿cómo le llamaba? Sí, Yacatali. Identificó todo lo que había que hacerse. Ve a ver qué se ha hecho de eso. Pero yo te voy a, te voy a poner un ejemplo. Yo participé en la reforma constitucional. Aquí se hizo una reforma. ¿Tú sabes cuántas personas fueron consultadas? Pelegrín, antes de entrar al tema de la reforma constitucional, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. De regreso en Comunidad Minera, hoy conversando con el doctor Pelegrín Castillo. Antes de entrar al tema de los haitianos en República Dominicana, vamos a terminar con yo pongo el ejemplo. Con los que iniciamos el segmento anterior de la reforma de... Víctor, yo pongo el ejemplo de la reforma constitucional porque es la mejor muestra de la incapacidad de las clases dirigentes del país de operar en un marco institucional. Aquí se hizo, después de muchas consultas, muchas discusiones, donde estaba sociedad civil, grupos empresariales, grupos políticos, aquí se hizo la reforma más ambiciosa que se haya hecho en la historia de República Dominicana. 2 años en ese proceso, con una comisión de juristas. ¿Tú sabes cuántas personas e instituciones fueron consultadas en todo el país? Más de 30.000. Y se hizo una matriz, un equipo de apoyo. Nos fuimos a la reforma ya con un proyecto borrador que elaboró una comisión de juristas. Yo fui el único legislador, miembro de esa comisión, tuve ese privilegio. Y me nombraron no por ser legislador, sino porque yo fui profesor de Derecho Público por muchos años. Y entonces el tema de la reforma constitucional era un tema que estaba muy... Y se hizo la reforma, en la fase política se llegaron a acuerdos, algunos muy buenos, otros menos buenos y otros decididamente malos. Pero esa es la Constitución. ¿Qué ha pasado? Que la mayoría de los actores políticos, óyeme, la mayoría de los actores políticos que debieron trabajar para poner en práctica esa Constitución en su letra y su espíritu, se decidieron a bloquear la puesta en práctica de la Constitución. Y la prueba está, mira,
gracias al Tribunal Constitucional, se pudo evitar lo que iba a ser una masacre del orden político, porque el gobierno anterior mandó unos proyectos de ley, se combinó con el PRM, que estaba en la oposición, PLD, PRM, entonces diseñaron dos leyes que estaban destinados ¿a qué? A consolidar un modelo de bipartidismo o de partido dominante y partido comparsa. Óyeme, resultado, bueno, tuvimos al punto de perder el proceso democrático en las elecciones pasadas y el Tribunal Constitucional tuvo que tomar decisiones. Han anulado al día de hoy 27 artículos. Oye, 27 artículos de dos leyes y faltan todavía muchos recursos por decidir. ¿Qué te demuestra eso? Eso que tú dices, bueno, hay una responsabilidad de los políticos. Porque los políticos en realidad no han querido cambiar en el plano profundo de las ideas, de los valores, de las creencias, que son los estratos donde realmente se producen unos cambios. Entonces, por eso el sistema está en crisis, y yo digo que está en crisis terminal, y se lo dije ahora a la Comisión del Senado. Si no se aprovecha ahora mismo para avanzar en una reforma con el espíritu de la Constitución y que sea verdaderamente más transparente, más equitativa, más garantista de los nuevos derechos que hay. Óyeme, el sistema se va a reventar, va a hundirse. Te pongo un ejemplo. Ahí hay 5 instrumentos que se aprobaron en la Constitución para darle al ciudadano más que el poder de elegir y ser elegido. Ninguno al día de hoy, a 12 años, ha sido puesto en práctica. Ninguno. Pelegrín, yo no doy para político. Bueno. Yo lo cojo todo a pecho. Pero eso ocurre. Así hay muchas leyes. Aquí no necesitamos más leyes, desde mi punto de vista. Quizás actualizar un artículo, una que otra, pero las leyes son buenas aquí, los padres no la aplican como debería de ser, sino a según. A según. Sí. Y eso trae sus consecuencias en la institucionalidad y en la fe que tienen los ciudadanos al sistema. Vamos al tema de los haitianos, Pelegrín, porque está muy interesante, pero nos hemos apartado del tema principal de hoy. Pelegrín, en la última entrevista que tuviste aquí en Comunidad Minera, quedamos que íbamos a hacer una segunda entrevista tratando el tema de cómo solucionar el tema haitiano aquí en el país. Yo no quise entrar en detalle para hacer este programa específico. El último programa de Comunidad Minera, quería saber tu opinión como la persona que más ha estudiado, una de las personas que más conoce el problema haitiano aquí en el país y que muchos años, decenas de años atrás, ya había identificado los problemas que están ocurriendo ahora, que no tomamos la decisión. En ese entonces que hubiera sido mucho más fácil el proceso. Pero te acusaron de todo lo peor del mundo y no hicieron caso. En otras palabras, afusilaron al mensajero, pero no le hicieron caso al mensaje. Sí. Y ahora nos encontramos con un país, bueno, eso no es un país, es un estado fallido, con una guerra civil, mucha gente armada, y con toda esta inmigración haitiana que está arropando el país. Supuestamente han reforzado la frontera, pero yo estoy viendo más y más haitianos entrando todavía. Mira, la solución pasa por internacionalizar el compromiso. Pero nosotros no vamos a lograr un compromiso serio de la comunidad internacional, que en 30 años no se ha logrado. Mientras el Estado dominicano no tenga la capacidad de impulsar políticas de Estado. Es decir, nosotros necesitamos, a mi juicio, en primer lugar, una gran conferencia nacional para que el liderazgo del país, político y no político, entienda
que este es un fenómeno que pone en peligro la existencia de la nación. Ya, yo lo decía hace muchos años, pero eso eran los radicales. Ahora lo dice Roberto Casá, y hay un sector de la sociedad que entendía que uno era un extremista. Ahora, cuando lo oyen en labios del doctor Roberto Casá, o del doctor José Joaquín Puello, o del doctor Secundino Palacio, entonces dicen, no, espérate, ya esto es otra cosa. Bueno, pero lo importante, ¿qué es? Lo importante es que nosotros no, el discurso oficial que ha formulado el presidente Abinader, que es correcto, que es válido, no va a convencer a la comunidad internacional de involucrarse seriamente en cambiar las tendencias que ellos impusieron hace mucho, si no ve en República Dominicana una nación unida, movilizada, dispuesta a defender su existencia, sus valores, su identidad. Hasta ahora eso no se ha logrado, está en proceso de lograrse. Solamente demostrando que no hay solución dominicana al problema haitiano, empezaremos a producir un cambio. ¿Cómo pasa eso? Bueno, mira, volvamos al origen. Se trata de un Estado fallido, y hay que analizar qué significa ser Estado fallido, tener la condición de Estado fallido. Es zona de desastre ecológico, yo creo que nadie lo discute. Es zona de desastre sanitario, es un Estado capturado por bandas y mafias de todo tipo, y además, en términos históricos, vamos a decir, lo que más se parece a Somalia en el Caribe, con una profunda crisis existencial. Cuando tú hablas con intelectuales haitianos o con líderes haitianos y te vas a las profundidades, tú te das cuenta de que en Haití hay un problema existencial muy serio. Porque el problema existencial no se da solamente a nivel de la persona. Hay sociedades que han nacido en un contexto de traumas, de ruptura, de desgarramiento muy fuerte, y eso históricamente las marca. Eso lo planteaba, óyeme, un intelectual que llegó a ser el dictador más emblemático de Haití, que se llamaba François Duvalier. Solo que él planteaba que la única fórmula era siendo ellos mismos, una dictadura vitalicia. Bueno, porque cada cual ahí saca sus interpretaciones. ¿Qué pasa? Nosotros, como nación, tenemos que reconocer que el enfoque, el abordaje del tema en los últimos 30 años, yo te diría desde la caída de Duvalier a la fecha, ha sido un enfoque erróneo, un enfoque contraproducente. ¿Por qué? Porque en los hechos República Dominicana ha aceptado, todos los gobiernos en mayor o menor medida han aceptado jugar el rol de Estado pivote, de Estado tapón, de Estado tutor en algunas ocasiones. Lo que nos convierte en zona de amortiguamiento, en válvula de escape, en buffering de una crisis internacional, alrededor de la cual nadie quiere asumir responsabilidades, porque eso carga la conciencia de Occidente, de Estados Unidos, de Francia, de Canadá. Sí, pero yo no lo culpo tanto a los países desarrollados, porque ya ellos han intervenido allí anteriormente. Sí, pero no han hecho lo que han debido hacer. Lo que y han invertido miles de millones de dólares. No, eso no es así. Después del sismo. Después del terremoto, ojalá hubiera sido así. Pero después del terremoto lo que pasó fue... Y los 10.000 millones de dólares que dijeron eso eran que iban a entregar. Simples anuncios. Mucho de lo que se canalizó hacia Haití fue hacia la burocracia internacional. Ahí fueron miles, cientos de ONGs internacionales. Asesores,
muchos funcionarios de Naciones Unidas, muchos funcionarios de la OEA. Fíjate que ya entre los organismos internacionales, entre el organismo regional OEA y el organismo mundial, a ONU, empiezan las recriminaciones, porque la OEA cuando dice hemos fracasado en Haití, bueno, ya empiezan a reconocer, porque tenemos que, lo primero es sinceridad, sentarnos, analizar con sinceridad qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años. En un momento dado, los grupos de aquí se dejaron seducir por la idea de que nosotros podíamos ser dominantes en la isla y que lo importante era consolidar el mercado de los 22 millones, de los 23 millones. Entonces hicieron acuerdos, reuniones, incluso reuniones formales de trabajo del alto empresariado dominicano con el alto empresariado haitiano, con los cancilleres en Estados Unidos, auspiciado por la administración Obama. Óyeme, ¿y cuál era el esquema? Vamos a crear un espacio económico nuevo, incluso con una transición de una zona intermedia en la frontera. Ahí fue que nació la inversión del Grupo M. No, eso había nacido antes, pero el proyecto existe de esa época. Segregar una parte del territorio dominicano y otra parte del territorio haitiano y crear una especie de zona de transición, un tercer espacio, para que se viera el proyecto, cómo gestionan los empresarios. Entonces yo le dije, mira, en teoría se ve bien. En teoría. Tenemos que irnos a una pausa para que me explique los detalles de por qué no ha funcionado. Cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando con nuestra conversación con el doctor Pelegrín Castillo, tocando el tema de la problemática de la inmigración haitiana en República Dominicana, y vemos que los esquemas que se han hecho no han funcionado. Sí, ese es el problema de fondo. Mira, en la comunidad internacional, las potencias, hace mucho que saben que Haití es un Estado fallido. Aquí, lamentablemente, por la disfuncionalidad del liderazgo de las élites, de la clase dirigente, políticas y no políticas, se aceptó gradualmente el rol de Estado pivote, Estado tapón, Estado tutor de Haití. En la práctica, 30 años después, lo que se ve es un Haití más deteriorado, más desestabilizado, estallando, y esa crisis trasladándose a República Dominicana, amenazando con destruir todas las conquistas importantes que República Dominicana ha asegurado en los últimos, en el periodo democrático, o desde 1930 a la fecha, vamos para poner otra fecha. Entonces, ese debe ser el punto de partida de la reflexión nacional. ¿Podemos seguir con el esquema ese? No. ¿Hay que cambiarlo? Sí. Ahora, ese esquema no puede limitarse a decir, bueno, nosotros no vamos a ser Estado pivote, tapón, administrador de la crisis, cobrar un fee de administración, porque aquí hay gente que ha usado Haití y la crisis haitiana para negociar sus intereses sectoriales con los poderes internacionales. Pero eso no es algo que favorece a República Dominicana como nación, ni ayuda tampoco a Haití. Esa es la realidad. Por eso tú ves que en Haití hay un resentimiento contra la República Dominicana, porque no solamente están las causas históricas anteriores, sino que ellos han visto en la última etapa que las élites de allá, que ellos no la asimilan propiamente como élites haitianas, sino como extranjeros muy ricos que dominan la economía haitiana, lo que han hecho es una alianza con las élites dominicanas
para el mercado de los 22 millones. Lo cual no es más que un sueño de una noche de verano, para citar a Shakespeare. Pero lo que yo veo es, ya aquí tenemos ya cuánto. Hay que reconstruir Haití en Haití. Ya tenemos que 2 millones de haitianos, no sé cuántos son las últimas cifras, aquí en el país. ¿Tú no crees que habrá un proceso de que los haitianos se dominicanicen o que los dominicanos se haitianicen? Mira, aquí hay un grupo de intelectuales que pertenecieron a las izquierdas que han promovido, todavía lo sostienen, la tesis de que la única solución es que nosotros juguemos el rol de promotores de la dominicanización de los haitianos, porque supuestamente los haitianos cuando vienen aquí empiezan a cambiar culturalmente y al final que nosotros podemos lograr que Haití, en Haití, logre tener la referencia de República Dominicana como el modelo aspiracional para ellos avanzar. Eso es no entender que Haití es una nación emblemática, histórica, con un proceso único, y que nosotros también somos una nación emblemática. Cuando tú pones de lado la dimensión nacional y solamente ves la cosa con el reduccionismo economicista, no, esto es un tema de mercado, con esto lo podemos manejar, eso va a transformarse. Te olvidas del aspecto social. Con esa lógica es precisamente que se generan los conflictos. Sí. Entonces, ahora, ¿qué resulta? Que los haitianos han visto que no van a camino, pero tienen ahora mismo, que es la parte más peligrosa, una alianza privilegiada con el caucus afroamericano y con el Partido Demócrata. Y entonces esa alianza es la que le ha permitido a ellos concebir una estrategia de restitución histórica, de creer que ahora mismo, eventualmente, ellos pueden lograr virtualmente recuperar la parte oriental que perdieron en 1844. Eso parece, mira, eso parece algo surrealista, pero no nos olvidemos que estamos viviendo un mundo donde viejas formas están renaciendo. O sea, tú estás viendo ahora mismo en el mundo grandes potencias que están reivindicando sus espacios históricos. Estás hablando de Rusia. De Rusia, de China. De China. Entonces, ¿qué pasa? Un país como Haití, que tiene una alianza, porque el problema no son, Haití no tiene poder para lograr eso, pero el caucus afroamericano, aliado a la diáspora haitiana y aliado al Partido Demócrata, sí tienen, y lo concibieron hace mucho, o sea, para que estemos claros, Aristides fue derrocado en el año 1992. El caucus negro logró que Bill Clinton asumiera el compromiso de restituir a Aristides con una intervención militar, porque ellos le exigieron a Clinton para condicionar ciertos apoyos que tenía que lograr eso. Hace 30 años. Eso hace 30 años. Esa alianza está operando desde mucho tiempo atrás. Ahora, ¿qué pasa? En esta coyuntura, donde en Estados Unidos este tema ha pasado a ser un tema dominante de la política. En esta administración, donde esos sectores tienen esa visión. Por eso es que tú ves que en la política en Estados Unidos, la administración Biden dice, nosotros tenemos que darle oportunidad a los haitianos de encontrar una solución haitiana, pero en ningún momento se preocupan de la integridad territorial de República Dominicana. Haití tiene derecho al propio desarrollo. Esa es una premisa que tiene que estar clara.
como República Dominicana tiene también derecho al propio desarrollo. Yo te voy a resumir lo que yo creo que debe ser la política exterior de República Dominicana. Cuando termine eso, yo quiero volver a la situación actual. Sí. De los 2 millones o 3, no sé cuántos haitianos hay aquí, de qué va a suceder con eso. Y usualmente las parturientas haitianas o las mujeres haitianas son más fértiles que aparentemente que las dominicanas, porque las familias son más numerosas. Sí. Y tú estás hablando que de aquí a 20, 30 años va a ser, los descendientes haitianos va a ser una fuerza política en República Dominicana, donde fácilmente el 30-40% de la población va a tener descendencia haitiana. Mira, ellos están con esa visión trabajando hace muchos años. ¿No? Y han avanzado. Y han avanzado porque la clase política y los grupos económicos se han dejado seducir beneficiado por la idea de que no, de que vamos a ser dominantes, de que es un proceso que nosotros vamos a dirigir. ¿Qué es lo que se está demostrando ahora? A partir de los acontecimientos últimos en Haití, que en Haití está en curso una revolución. Una guerra civil. Una guerra civil, no, y una revolución, porque el que conoce lo que fue la proclama de Hincha Papayé del 2019, donde se produjo una gran concentración de todas las fuerzas del socialismo del siglo XXI de América, en Haití. El planteamiento que hay ahí es un planteamiento revolucionario de una transición con ruptura, porque ellos entienden que el problema no se va a resolver con una dictadura neoduvalierista, como entendía Juvenal Moïse. Por eso quería una constitución como lo querían las élites haitianas, una constitución neoduvalierista. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Una transición con ruptura para revisar los vínculos neocoloniales con Estados Unidos, con Europa. Ahí entra, no, espérate, es que tú estás hablando de una situación que se está dando en la isla de Haití, pero que tiene un contexto de una Cuba, de una Venezuela, de una Colombia que acaba de dar un giro a la izquierda, de un México que ha marcado ya distancia con Estados Unidos. O sea, tú estás hablando de un contexto histórico, regional, geopolítico, donde está China, Rusia y Irán aquí en la zona, retando a Estados Unidos, demostrando que Estados Unidos no controla su región. Entonces, ese escenario que tenemos ahí al lado es un escenario que puede evolucionar hacia un conflicto que está en curso en Haití, pero que se puede trasladar hacia República Dominicana. Yo le decía al presidente Abinader, presidente, en una declaración que saqué en estos días, presidente, la amenaza mayor de República Dominicana no son las bandas. ¿No? No. La amenaza mayor de República Dominicana es que ahora mismo hay más de 2 millones de haitianos en República Dominicana. Hay 400 asentamientos en desarrollo y hay una frontera altamente vulnerable con un efecto llamada. Allá hay guerra civil y aquí se está produciendo una mudanza. Esa mudanza incluso la están estimulando desde el exterior, y lo digo aquí por primera vez, porque aquí a República Dominicana, a través de los sistemas de remesa, están llegando muchos recursos. ¿De dónde están llegando? De Estados Unidos, de organizaciones internacionales. ¿Para qué? Para asentar a los haitianos aquí. Hay organizaciones, ONGs, que están construyendo en República Dominicana áreas completas, casas completas para los haitianos. Ahora mismo, en estos días, próximamente, hay un grupo de nacionales haitianos de las iglesias evangélicas, que ellos van a hacer una marcha de iglesias haitianas
O sea, no Sí. no es los cristianos evangélicos, dominicanos y haitianos que el día de la Biblia van a exaltar la Biblia, no, es la identidad haitiana. Entonces, pero Pelegrín, ¿cómo tú puedes, legalmente tienen libertad de expresión? No hay forma de parar hay eso. muchas maneras de el gobierno revertir todas esas cosas, pero primero que nada se necesita unidad nacional, porque si los partidos juegan a la política con este tema y los grupos empresariales lo que están pensando es la próxima cosecha. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, yo me encontré el otro día con un productor del Cibao, el más grande del Cibao de arroz. Y le pregunté, ¿cómo va el proyecto de mecanización? Me dijo, 100% mecanizado. La siembra y la cosecha. Y la rentabilidad, altamente rentable. Altamente rentable. El gobierno sabe cómo mecanizar, crear un fondo de mecanización. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Tú te vas a impuestos internos y a las empresas constructoras, por ejemplo, para citar un ejemplo, a las empresas constructoras les reciben como gasto deducible los pagos en nómina, pero sin anexar la nómina. Entonces, No la transparentan. no la transparentan. Puedes poner lo que tú quieras. Y están violentando el 80-20. El 80-20. Y el gobierno con modificar esas reglas, óyeme, con modificar esas reglas, esas simples reglas, sabe perfectamente. Pero va a tener el empresariado en contra. No, espérate. Espérate. Hay empresarios y empresarios. Nosotros tenemos que saber, si queremos conservar el país, qué tipo de empresa vamos a desarrollar. Porque si vamos a seguir con prácticas depredatorias, con prácticas concentradoras, extractivas de renta, entonces que nadie se sorprenda que venga un conflicto interno, que ese problema de Haití se traslade para acá y venga el choque de poblaciones, porque los dominicanos van a resistir eso. Que nadie aquí se haga cálculo de que eso va a pasar y que no va a haber consecuencias. Pelegrín, el miedo es que, desde el punto de vista mío, yo tengo que la economía dominicana depende mucho de la mano de obra haitiana. Mira, y no hay forma de... Pues mira que yo te diría que no, que es un tema de voluntad política. Sí, mira, ya llegamos al final. Aquí tenemos, brevemente, aquí vamos a proponer, y es un grupo de expertos que ha trabajado en esto, 20 medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el tema. No es que haya sectores donde no puedan venir haitianos a trabajar, no. Ahora, ya República Dominicana hace mucho está desbordada, más allá de los límites de su capacidad de integración. Entonces, no podemos resolver ese problema si no levantamos Haití, porque mañana pues, nosotros podemos repatriar 100,000 cada mes. Sí, Óyeme, lo podemos hacer, pero si no hay un compromiso internacional de levantar Haití, que se puede hacer y se debe hacer, entonces lo que vamos a tener es un efecto llamada de los haitianos hacia acá y viene el conflicto. Correcto. Pelegrín, muchas gracias por venir aquí a la comunidad minera y compartir con nosotros todas esas informaciones, que muy interesante todo lo que está diciendo, tus posibles soluciones sobre el caso haitiano. Gracias nuevamente. Aquí se puede mecanizar el arroz, el azúcar, el plátano, el tomate. También quiero agradecer a nuestra teleaudiencia que nos acompaña. Tengan toda una semana muy productiva y nos veremos nuevamente en las redes sociales, ya que este es el último programa de Comunidad Minera. Tengan toda una semana muy productiva. Vayan con Dios.
Comunidad Minera.